Muy buenas noches, Nelson. Yo soy Félix Díaz, autoridad de la comunidad COM Potana Pucnanabó y también vocero de la plurinacional que aglutina 20 comunidades indígenas del país. Y estamos aquí en la capital federal por algunas cuestiones de trámites que nos convoca para poder seguir buscando justicia de los hechos sucedidos en el año 2010 en nuestra comunidad COM y nos satisface poder reencontrarnos nuevamente para poder hablar de la problemática que nos convoca siempre para poder unificar nuestra lucha, buscando alianza y también fortaleciendo nuestra cosmovisión como pueblo indígena. Y contento al de poder reencontrarnos con los otros pueblos, el caso de los hermanos mapuche, que hoy estamos llevando adelante una unificación de la lucha de los pueblos originarios de Argentina. Vos me habías hablado de que tenías como a veces mucho dolor por esta cuestión de que a veces como que estás solo dentro de ser como referente del pueblo originario acá en Argentina. No es que seas el único, sino que estás como el único más visible. ¿Y cómo es eso? La verdad que es una preocupación que tengo sobre la lucha de los pueblos indígenas, porque me preocupa porque el Estado, a través del gobierno nacional y los gobiernos provinciales, manipula el liderazgo indígena, ofreciendo migajas que muchas veces por la necesidad de las autoridades indígenas aceptan esa manipulación de los gobiernos, de las luchas indígenas. Por eso la preocupación de esta situación es como generalizada, porque no tenemos como una postura definida a qué lado estamos. Y yo vengo así instalando la búsqueda de la autonomía de las organizaciones indígenas, del liderazgo indígena, y yo creo que estamos fortalecidos en este momento porque compartimos las mismas preocupaciones, la necesidad de la garantía jurídica de nuestros territorios, que hoy es como se está sintiendo afectado la mayoría de los pueblos indígenas en cualquier provincia del país, que tenemos problemas con la justicia. Tenemos causas penales por usurpación, pero yendo a la Constitución Nacional, uno investiga lo que se consagró en esa Constitución en el año 94, cuando se reforma la Constitución de la Argentina, y uno encuentra una frase que dice: reconocen la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas en Argentina. Entonces, es muy contradictorio lo que hace la justicia a los luchadores indígenas de crear causa penal por usurpación. Sin embargo, las empresas multinacionales, que es muy conocido los nombres internacionales, como el caso de Chevron, el fracking, Monsanto, que no son originarios de este país, pero tienen como una fuerza económica y respaldada por la cuestión jurídica, ellos tienen más derecho que nosotros, que somos pueblos preexistentes. Sabes que hay mucho dolor, o sea, yo y muchos amigos míos tienen miedo que te quieran ensuciar y encarcelar por diferentes causas, la que fuesen. Ante esta situación, ¿cómo estás vos y tu familia con esta cuestión de si hay dolor, hay preocupación sobre esta persecución constante y esta amenaza constante de denuncia y procesos judiciales que están avanzando y que están presentes? Sí, la verdad que para mí el dolor es como algo natural entre nosotros, porque no tenemos ni siquiera una visibilidad de un acercamiento, de una justicia que nos dé la esperanza de que por lo menos podemos descansar un tiempito para estar con nuestra familia, de poder disfrutar la compañía de nuestros hijos, que yo no lo tengo, y eso me provoca mucho dolor, mucha tristeza,
por no, por no estar con mi familia. A pesar de tantas violaciones de nuestros derechos, la búsqueda que yo estoy haciendo es que los pueblos indígenas reencuentren consigo mismos y que también tienen que rescatar sus historias, sus raíces y hacer valer lo que son, porque yo creo que el pueblo indígena ha podido sobrevivir en muchas etapas que el mismo Estado generó como financiamiento para el exterminio de los pueblos indígenas, pero gracias a la capacidad y la sabiduría de nuestros ancianos han podido esquivar esa muerte financiada. Entonces, ¿cómo podemos aflojar cuando vemos que el resto de nuestros ancestros reclaman justicia y nosotros podemos negociar por migaja que ofrece el Estado, moneda que vos podés juntar hoy y mañana gastas todo? Sin embargo, el valor de la tierra para nosotros es similar a la vida. Por eso hacemos como una alianza entre la vida y la madre tierra, que son cosas que no se puede vender y que no se puede negociar, porque son derechos humanos que deberíamos defenderlo a través de nuestra propia vida. Y eso a nosotros como autoridades indígenas muchas veces veo muy lejos y muy negro el panorama de la lucha indígena, porque no hay ningún sector de los partidos políticos de estar abrazado con la lucha de los pueblos indígenas. Nos dificulta muchísimo por la carencia de recursos, que muchos de nosotros estamos sobreviviendo a pesar de la visibilidad de la lucha indígena. Nosotros estamos siendo más perseguidos que encontrar respaldo de los organismos que han sido creados, como el caso del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que es un ente de aplicación. Y esos organismos, en vez de defender a los pueblos indígenas, defienden al gobierno nacional, defienden sus intereses políticos, y eso no se puede justificar la falencia de estos organismos, porque fueron creados justamente para poder proteger y garantizar la función de las leyes que han sido creadas a favor de los pueblos indígenas. Con respecto a esto que parecía que tuvieses más atención, puesto que fuiste entrevistado por el Papa, fuiste a organismos internacionales, inclusive hay intención de viajar a otros países de Latinoamérica. ¿Cómo se puede contrastar o cómo ves esta situación de que te prestas más atención afuera que en tu propio país y tus mismos representantes políticos no te escuchan? Y si la verdad que uno ve como la misma historia, que ningún gobierno argentino ha tratado el tema indígena, siempre se ha tratado de ocultar con los mínimos respaldos que reciben los pueblos indígenas, ya aparecen como el respaldo contundente hacia la aplicación de esa garantía jurídica que se habla a nombre de los pueblos indígenas. Cuando un gobierno levanta una vivienda en una comunidad, ya parece que los problemas habitacionales ya están resueltos. Cuando abre una canilla de red de agua potable, ya se habla de la solución de los problemas del agua. Cuando se levanta una sala de primeros auxilios, ya está resuelto el tema de la salud. Se levanta un edificio escolar, ya se está resolviendo el tema de la inclusión, la igualdad, el derecho a la educación. Entonces, todos estos derechos que hoy están como manipulados por el poder político, lo que nosotros queremos que se efectivice esa garantía para poder dar poder a los pueblos indígenas, para poder administrar en sus territorios, sus organizaciones, y también fortalecer su propia cosmovisión como pueblo indígena. Y eso creo que sería un gesto político enorme para los gobernantes de los países latinoamericanos. Entonces esa búsqueda que nosotros estamos aspirando, yo creo que los gobiernos tienen que reconocer de que hay una deuda social con los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque yo escuché en un tiempo cuando el Papa Juan Pablo II visitó Latinoamérica y estuvo en Salta,
y estuvo en Paraguay. Entonces yo nunca me olvido la frase que él decía: nosotros perdimos perdón a los pueblos indígenas, porque nosotros somos culpables de miles de muertes ocasionadas por la misma iglesia. Entonces, pensando esa expresión de pedir perdón a los pueblos indígenas, lo que yo pienso es reparar el daño, no solamente pedir perdón, sino tiene que haber un acompañamiento con recursos económicos, recursos jurídicos, profesionalización para los pueblos indígenas, que las universidades católicas den un espacio a los jóvenes indígenas para que formen profesionales, que no tenemos que estar pagando un estudio, porque hay una deuda social de parte del Estado y de parte de las iglesias evangélicas, católicas. Entonces, esa reparación histórica creo que sería un gesto humano por parte de los gobiernos para poder reparar ese daño que no se puede cubrir con recursos económicos. Por último, hay algo que yo no te pregunté y seguramente hay un tema que vos quisieras decir y hablar y comentar, y por ahí muchas veces los comunicadores no te preguntamos. Ahora está abierto para que digas aquello que piensas y que no se está hablando. Sí, la verdad que para aquellos hermanos, autoridades de las comunidades indígenas de diferentes pueblos, mi mensaje es esto: que ustedes, que también están luchando, defendiendo sus familias, sus comunidades, sus territorios, yo quiero que investiguen sus orígenes, no vayan adelante, retrocedan, reencuéntrense con ustedes mismos, no miren al liderazgo político, al liderazgo como una figura visible de la lucha indígena, sino encuéntrense con ustedes mismos y manifiesten esa identidad que está en ustedes. Porque yo creo que al reencontrarnos con nosotros mismos, podemos reencontrar con nuestra propia fortaleza, nuestras capacidades, y también saber que somos capaces. Nosotros no tenemos que mantener oculto, tenemos que salir a gritar ante la sociedad de que existimos, gracias a la sabiduría de nuestros padres, de nuestros mayores, que han podido esquivar la muerte que han sido impuestas por los gobernantes, a través del egoísmo, la miserabilidad del ser humano de querer ser dueño de una extensión enorme de territorio, despojando en manos de las comunidades indígenas, muchas veces engañando o expulsando o usando la justicia para justificar los despojos, porque lo ven que el indígena es como una cuestión miserable. Entonces yo creo que esa miserabilidad del ser humano de querer ser dueño de otras personas, tenemos que darnos cuenta de que nosotros no somos objeto, no somos dueños de nadie, somos nosotros los indígenas los actores directos de esta lucha. Por eso no tenemos que ser espectadores del sufrimiento de nuestra gente. No podemos dejar a nuestras mayores o nuestros mayores morir en la miseria. No podemos permitir que sigan muriendo jóvenes producto de la droga, del alcohol, por la falta de trabajo, la falta de formación de nuestros jóvenes indígenas. Entonces, esta lucha tenemos que involucrarnos todos, entre hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, ancianos y ancianas. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena para que estas cosas, que el pueblo indígena sea respetado y que se apliquen los derechos constitucionales que ya están consagrados, porque hay convenios internacionales donde los gobiernos latinoamericanos firmaron de acuerdo que se tiene que aplicar las leyes, como el tema de la Declaración Universal por los Derechos Indígenas, donde establece las pautas a regir los gobernantes de este país, como el caso nuestro de la Argentina, de tener que consultar cualquier decisión política que afecta al interés de las comunidades indígenas. Tiene que haber una consulta previa, libre e informada,
para que las mismas comunidades, si aceptan o no aceptan la propuesta del Estado, tienen que tener un conocimiento de las cosas que se trata. Y esos intereses que nos afectan son nuestros territorios, porque en los territorios está la vida de las comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque está la alimentación, la medicina, la espiritualidad, está la vida. El territorio para nosotros es el supermercado, que no tenemos que estar permitiendo que nos prohíban los recursos, porque los recursos fueron creados para poder hacer equilibrio a nuestra madre tierra, porque tenemos que defender esas vidas indefensas, producto del egoísmo humano. Destruye nuestros montes, contamina nuestras aguas, expulsa a nuestra familia. Entonces nos consideramos como extranjeros por no saber defender nuestra identidad cultural. Por eso, en este preciso momento, al poder hacerles llegar mi mensaje, que ustedes no tengan miedo, anímense a defenderse, no con armas, sino defiéndase con sus derechos constitucionales que ya hemos logrado gracias a la lucha de nuestros mayores, que pudieron incorporar el reconocimiento de la preexistencia de los pueblos indígenas en esta Argentina. Y las provincias también tienen que permitir el desarrollo normal de una organización indígena, y no tenemos que estar temiendo de que en algún momento se pueda expulsar a nuestra familia. Yo, como autoridad de la comunidad Compo Tanapoc-Nanabó, tengo causas penales abiertas, causas civiles que se está avanzando por una figura que se llama usurpación, daño a la propiedad privada y ideólogo intelectual de todas las manifestaciones de mi comunidad. Y después están las causas penales, como la muerte del hermano Roberto López, que yo soy el ideólogo intelectual de esa muerte por resistir a una orden judicial. Sin embargo, para nosotros no hemos visto ninguna orden judicial cuando nos desalojaron. Por eso nosotros exigíamos el respeto para que las autoridades judiciales entiendan de que la lucha indígena no está basada en un interés económico. Lo que nosotros queremos es que se mantenga el espacio que han sido logrados mediante la lucha de nuestros padres. Por eso estamos dando la vida, para que se respete la decisión política de la comunidad de defender su recurso natural, defender a los habitantes de esa comunidad, para poder dejar herencia a nuestra generación, que vivan en paz, en tranquilidad, con su propia forma de desarrollarse. Y esa aspiración creo que es humana, no es algo ilegal, no estamos actuando fuera de la ley. Por esa razón nos han impuesto muchas cosas por pararse a través de nuestra propia identidad como pueblo originario. Y yo creo que los gobernantes también tienen que interesarse la situación de los pueblos indígenas, y que no seamos solamente discursos de los políticos, sino tiene que haber que generar un acercamiento, un diálogo, porque nosotros entendemos como pueblo indígena el mal. Si uno provoca la maldad de uno, el mal genera la maldad. El odio también genera odio, pero el amor puede curar heridas, por más daño que te hacen, pero usted puede, que es como proteger esa bondad que uno tiene. Los pueblos indígenas somos muy tolerantes, muy pacientes, pero ya no queremos que seamos sumisos a esta violación de nuestros derechos como personas. Por eso la exigencia de los pueblos indígenas es capacitarnos, instruirnos en base a nuestros derechos constitucionales, derechos jurídicos, porque no estamos solos, estamos respaldados por muchísima gente que no son indígenas, que sí realmente quiere y ama la vida, y ese amor por la vida tenemos que sacar provecho de poder articular con los actores sociales para poder defender los derechos humanos de los pueblos indígenas.